Cuando volví del trabajo y descubrí a mis padres y a mi hermano mudando a su familia dentro de mi casa sin mi permiso, me dijeron que yo no necesitaba tanto espacio, lo que no imaginaron es que terminaría llamando a la policía y dándoles la lección más amarga de sus vidas. Tengo 29 años, soy hombre y me dedico a la gestión de proyectos de construcción comercial. Nunca imaginé que lo más caótico que me pasaría en la vida no tendría que ver con mi trabajo, sino con mi propia familia. Soy el mayor de 2 hermanos. Mi hermano menor, Ramiro, de 26 años, siempre fue el hijo consentido, aunque su vida ha sido un verdadero desastre. Abandonó la universidad en 2 ocasiones, nunca mantiene un empleo más de 6 meses y, a los 24, dejó embarazada a su novia Carolina. Desde entonces, ambos se han mantenido a costa de mis padres, Héctor y Marta. Mientras tanto, yo tomé un camino muy diferente. Trabajé en construcción durante la secundaria, luego obtuve mi certificación en gestión de proyectos y me esforcé hasta lograr un puesto estable, con un ingreso de $125.000 anuales dirigiendo obras comerciales. Hace 3 años logré cumplir uno de mis grandes sueños, comprar una casa. No era cualquier casa, sino un estilo Craftsman renovado de 2.600 pies cuadrados en uno de los vecindarios más deseados de la ciudad. Aporté $75.000 en efectivo, fruto de 4 años de trabajo de más de 60 horas semanales, viviendo de manera austera. La propiedad necesitaba arreglos, pero me dediqué a remodelarla con mis propias manos durante noches y fines de semana. La cocina me tomó 6 meses de fines de semana. Desarmé todo hasta las vigas, fabriqué gabinetes a medida y los instalé yo mismo, coronándolos con encimeras de granito. El sótano fue mi orgullo, lo transformé de un espacio sombrío e inacabado a un área de entretenimiento completa, con bar, asientos personalizados y un sistema de cine en casa con sonido envolvente que yo mismo cableé. El baño principal lo planifiqué durante 3 meses, cambié por completo el diseño, coloqué una ducha tipo walk-in con azulejos en espiga, una bañera ubicada para aprovechar la luz natural, calefacción en el piso y un doble lavabo. Los pisos de madera originales estaban deteriorados, pasé un mes entero en las noches lijando, barnizando y sellando cada centímetro. También modernicé toda la instalación eléctrica y actualicé la plomería. El jardín fue otro reto que me tomó 2 años, eliminé arbustos descuidados, planté árboles para mayor privacidad, instalé riego y diseñé canteros con plantas perennes. Construí además una terraza trasera con materiales compuestos. Cada clavo, cada baldosa y cada gota de sudor fueron míos. Hoy la casa se asienta sobre un terreno de 1/4 de acre con robles maduros, garaje para 2 autos y un taller donde restauro autos clásicos. Desde que la compré, el valor de la propiedad ha aumentado un 30%. Para mí, no es solo una vivienda, es mi refugio, mi inversión y la prueba tangible de mi esfuerzo. Mis padres, Héctor y Marta, siempre han opinado sobre las decisiones de los demás, especialmente de sus hijos. Mi madre tiene la costumbre de publicar frases inspiradoras sobre la importancia de la familia en redes sociales, mientras intenta dirigir cada aspecto de nuestras vidas. Mi padre prefiere evitar discusiones y se limita a darle la razón. Ramiro y Carolina siguen viviendo en el sótano de la casa de mis padres junto a sus 2 hijos. Él apenas trabaja de manera intermitente como repartidor o en empleos temporales de almacén, y actualmente está desempleado otra vez porque lo despidieron por llegar tarde. Carolina nunca ha tenido un empleo estable, pasa sus días grabando vídeos de TikTok sobre lo difícil que es su vida, mientras mis padres los mantienen con vivienda, comida, servicios y cuidado infantil gratuito. La dinámica familiar siempre ha sido la misma, a Ramiro se le perdonan todos sus errores, mientras a mí se me exige tener todo bajo control y apoyar a los demás. Cuando mi hermano estrelló su auto a los 22, mis padres le compraron otro. Cuando lo arrestaron por hurto, pagaron su abogado. Cuando Carolina quedó embarazada, le organizaron un baby shower y montaron una guardería. ¿Y yo? Cuando me gradué de la universidad, lo único que recibí fue un apretón de manos. Hace 6 meses comenzaron las insinuaciones en nuestras cenas familiares mensuales. Comentaban que mi casa era demasiado grande para una sola persona, que debía ser triste vivir en tanto espacio vacío. Insistían en que la familia de Ramiro ya había superado el sótano. Al principio lo tomaba a broma y cambiaba de tema, porque ¿qué más podía decir? Que me gustaba tener espacio, que me lo había ganado. Con el tiempo, los comentarios se volvieron más constantes y directos, que debería pensar en mudarme a un apartamento céntrico, que sería más práctico para mí, que el espacio en mi casa podría servirle a Ramiro y a los niños. Mi madre usaba su táctica de siempre, la culpa disfrazada de preocupación familiar. La realidad es que yo no despilfarro mi dinero. Mi hipoteca de $2.950 al mes, incluyendo impuestos y seguro, es perfectamente sostenible con mi salario. Tengo $45.000 en ahorros, maximizo mis aportes para la jubilación y aún así me alcanza para mis pasatiempos, la carpintería,
el ciclismo de montaña y la restauración de autos clásicos. Manejo una camioneta que ya está totalmente pagada, cocino en casa y administro con cuidado mis gastos. Nada de lo que tengo provino de favores o golpes de suerte, todo lo construí con esfuerzo. El punto de quiebre llegó hace un mes en una de esas cenas. Ramiro comenzó a quejarse del sótano, que era pequeño, que los niños necesitaban habitaciones, que Carolina se deprimía al estar siempre abajo. Mi madre lo miraba con compasión, y de reojo me lanzaba miradas cargadas de intención. Finalmente lo dijo: Facundo, tú tienes tantas habitaciones que casi nunca usas. Están vacías, podrían servirle a tu hermano. Le respondí que no eran habitaciones de invitados, sino mi oficina en casa y mi espacio de almacenamiento para el taller. Ella replicó que podría combinar ambas funciones en un solo cuarto y que era un desperdicio que todo ese espacio estuviera ocupado solo por mí. Le pedí que no siguiera con ese tema, pero insistió: la familia ayuda a la familia. Ramiro lo está pasando mal. A lo que contesté que Ramiro llevaba 6 años pasándola mal y que ya era momento de que resolviera su vida por sí mismo. Fue entonces cuando Carolina decidió intervenir. Me dijo que era fácil hablar así porque yo no tenía hijos, que algunos teníamos responsabilidades reales. Me quedé mirándola incrédulo. Esa mujer, que nunca había trabajado un solo día, se atrevía a darme lecciones sobre responsabilidad. Carolina, yo también tengo responsabilidades. Pago cada mes la hipoteca de la casa que compré con mi propio esfuerzo. A lo que mi hermano Ramiro me contestó con descaro: pero no necesitas tanto espacio, ni siquiera lo usas. Lo miré con incredulidad y le respondí: ¿y cómo sabes para qué lo utilizo? Él insistió: vamos, Facundo, tienes 4 habitaciones y solo ocupas una. Mientras tanto, mis hijos duermen en un sótano sin ventanas. Le contesté sin pensarlo: entonces busca tu propio lugar. La mesa quedó en silencio. Mi padre, Héctor, carraspeó y trató de suavizar la tensión. Hijo, quizá podríamos llegar a algún acuerdo que funcione para todos. ¿Qué tipo de acuerdo? Pregunté con desconfianza. Mi madre, Marta, se inclinó hacia adelante. Se notaba que había planeado esa conversación desde antes. Pensábamos en que la familia de Ramiro se mudara a tu casa, al menos de manera temporal. Tú podrías conseguir un bonito apartamento en el centro, cerca de tu trabajo, sin preocuparte por el mantenimiento, y Ramiro se encargaría de los pagos de la casa. No pude evitar soltar una risa incrédula. ¿Hablan en serio? Ramiro no logra mantener un empleo más de 6 meses, ¿y quieren que asuma una hipoteca de $3.000? Marta insistió. Tener esa responsabilidad podría ser justo lo que necesita para encaminar su vida. Sacudí la cabeza y respondí: ¿y qué pasará cuando no pueda con los pagos? Todos sabemos que eso va a pasar. Carolina, desde su asiento, intervino con tono molesto. Quizás si la gente creyera más en Ramiro, él lo haría mejor. Ya había tenido suficiente. He creído en él durante 26 años. Pero la fe sin acciones no sirve de nada. La discusión se volvió cada vez más absurda. Según ellos, yo me beneficiaría mudándome al centro, ahorrando dinero, reduciendo responsabilidades, estando más cerca del trabajo y, además, ayudando a la familia. Para ellos, solo una persona egoísta podría negarse. Terminé marchándome temprano esa noche, convencido de que todo se quedaría en palabras, como siempre ocurría con las discusiones dramáticas en mi familia. Imaginé que, al enfrentarse con la realidad, desistirían. Me equivoqué. El martes siguiente estaba revisando planos en mi oficina de casa cuando recibí un mensaje de Marta. Pasaría a las 2 de la tarde a medir las habitaciones de invitados porque Ramiro quería saber si sus muebles cabrían allí. Llamé de inmediato. ¿Qué demonios estás diciendo, mamá? ¿Por qué los muebles de Ramiro tendrían que entrar en mis habitaciones? Ella respondió con calma irritante. Cariño, lo hemos pensado mejor desde el domingo. El contrato de Ramiro vence el mes que viene y el casero le subirá el alquiler a algo imposible. Creemos que lo mejor es que te mudes al complejo de apartamentos del centro y que él se quede con la casa. Es la solución perfecta. No podía creer lo que escuchaba. Mamá, esta es mi casa. Yo la compré, yo la renové, yo la pago. Sí, pero no necesitas tanto espacio, y Ramiro tiene hijos. ¿No crees que es egoísta quedarte con toda esta casa cuando ellos viven apretados en un sótano? Respiré hondo para no gritar. Lo egoísta sería pretender que yo renuncie a lo que logré con mi esfuerzo. Ramiro debe resolver su situación como cualquier adulto. Entonces ella adoptó ese tono frío que usa cuando no consigue lo que quiere. Facundo, lo hemos discutido mucho y es lo correcto para la familia. Ramiro puede hacerse cargo de los pagos, incluso te ahorrarías dinero a largo plazo. Él, que lleva 3 meses desempleado y jamás ha pagado nada más caro que una factura de celular. La respuesta es no. Fin de la conversación. No seas impulsivo.
Piénsalo una noche, mañana pasaremos a tomar medidas y revisar los detalles. No vendrán. No midan nada. La respuesta es no, y siempre será no. Si se aparecen en mi casa sin permiso, llamaré a la policía. Colgó sin más. Pensé que con eso quedaba cerrado el asunto, pero estaba muy equivocado. 2 semanas después, estaba supervisando la instalación de un sistema de climatización en una obra, a unos 40 minutos de mi casa, cuando recibí una llamada de mi vecina mayor, una mujer encantadora que lleva décadas en el barrio y siempre está atenta a lo que ocurre. Facundo, espero no molestarte, pero hay un camión de mudanza frente a tu casa y están metiendo muebles. No vi tu coche y pensé que tal vez no lo sabías. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué personas son? Creo que son tus padres, tu hermano y una mujer embarazada que les decía dónde colocar las cosas. Imaginé que tú estabas al tanto, pero ahora me doy cuenta de que quizá no. No esperé a que terminara. Avisé al supervisor de obra que tenía una emergencia familiar y arranqué a toda velocidad, cruzando semáforos en amarillo y esquivando coches como si mi vida dependiera de ello. Al llegar, la escena era surrealista, un camión UAU estacionado en la entrada, el auto de mis padres, el destartalado Honda de Ramiro, y varias personas descargando muebles, cunas, un sofá viejo, cajas de ropa e incluso un refrigerador. Me quedé en la camioneta medio minuto intentando asimilar semejante atrevimiento. No solo habían ignorado mi negativa, sino que pretendían apropiarse de mi casa como si mi esfuerzo y mis derechos no existieran. Entré de inmediato. La puerta estaba abierta con una caja atravesada. Lo que vi dentro fue aún peor. Ramiro subía un colchón por las escaleras, sudando y jadeando. Carolina estaba sentada cómodamente en mi sofá de cuero, ese que había tardado 6 meses en ahorrar para comprar, mientras sus hijos corrían dejando huellas pegajosas por toda la sala. En el centro, Marta sostenía una libreta y una cinta métrica, dirigiendo todo como si se tratara de una mudanza planificada con permiso. ¿Qué demonios pasa aquí? Grité con fuerza, haciendo que todos se detuvieran. Mi madre se giró fingiendo sorpresa, como si me descubriera en mi propia fiesta sorpresa. Facundo, llegaste temprano. Queríamos dejar a Ramiro instalado antes de que volvieras, así no sería tan molesto para ti. Los miré uno por uno, y con toda la firmeza que pude reunir, solté. No, aquí nadie se queda. Salgan todos de inmediato. El rostro de Ramiro estaba completamente enrojecido por el esfuerzo de arrastrar cajas pesadas por mi pasillo, como si se sintiera dueño absoluto del lugar. Tranquilo, hermano, me soltó con descaro, sin siquiera detenerse, mamá ya nos explicó todo. Esto funciona mejor para todos. Tú puedes mudarte a un sitio más pequeño, nosotros conseguimos el espacio que necesitamos, y de esa manera todos ganamos. Lo decía con la seguridad de alguien que cree tener razón, como si su lógica fuera imposible de refutar. No podía creer lo que estaba escuchando. Sentí un calor subir por mi pecho. ¿Y también te explicó cómo piensas pagar una hipoteca de $2.950 con un salario de cero? Pregunté, con una calma que apenas ocultaba la furia que hervía dentro de mí. Fue entonces cuando Carolina, que había estado pegada a su teléfono todo el tiempo, levantó la cabeza y se metió en la conversación. En realidad, ya hablamos con alguien de la Oficina de Servicios Sociales, dijo con un tono condescendiente. Nos comentaron sobre programas de asistencia para vivienda. Con el ingreso de Ramiro y teniendo a los niños, seguramente podamos conseguir ayuda para cubrir los pagos. Además, hay beneficios fiscales para las familias. Me quedé paralizado unos segundos, mirándola fijamente. Esa mujer, que nunca había trabajado ni un solo día de su vida, que jamás había contribuido con nada a nadie, estaba planeando cómo convertir mi casa en parte de un programa de asistencia social, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Quieres poner mi casa en beneficencia pública? ¿De verdad estás escuchándote?, le dije, incrédulo. No lo veas de esa manera, intervino Marta, mi madre, con ese tono firme y autoritario que usaba cuando quería zanjar una discusión. Dejó una carpeta llena de papeles sobre la mesa. Ramiro se hará cargo de las responsabilidades financieras. Y si necesita un poco de ayuda de los programas que el gobierno ofrece, para eso existen. Es un plan responsable. Responsable sería no intentar arrebatarle a alguien la casa que compró con su propio esfuerzo. Los programas son para quienes compran casas que pueden pagar, no para los que se apropian de lo que no les corresponde, repliqué, apretando los dientes. Nadie está robando nada, se defendió Héctor, mi padre, que seguía metiendo cajas en el pasillo como si todo fuera parte de un acuerdo natural. Esto es un arreglo familiar. Tú ahorrarás dinero mudándote al centro, Ramiro tendrá espacio suficiente para sus hijos y, además, tu madre y yo podremos ver a nuestros nietos en una casa de verdad. Todos salen beneficiados. Todos menos yo, respondí con dureza, sintiendo que mis palabras se clavaban en el aire como cuchillos.
Soy yo el que pierde la casa que compré, la misma que renové con mis propias manos. ¿En serio ninguno de ustedes pensó en preguntarme antes de decidir meter aquí a toda una familia? Sabíamos que te pondrías difícil, dijo Marta con un tono tan frío como si estuviera hablando de un trámite cualquiera. Por eso lo presentamos como un hecho consumado. Cuando veas lo bien que funciona, entenderás que teníamos razón. Sentí una mezcla de rabia y traición. ¿Y cómo entraron aquí? Nunca les di permiso para acceder. Ramiro levantó una llave y la agitó en el aire con descaro, como si estuviera presumiendo un trofeo. Mamá mandó hacer una copia el año pasado cuando cuidó la casa mientras estabas en Colorado. ¿Recuerdas ese viaje? Claro que lo recordaba. Fui a la despedida de soltero de un amigo, y mamá se ofreció a revisar la casa y regar las plantas. Confiado, le había dejado una llave para el fin de semana. Nunca me la devolvió. Cuando le pregunté, me mintió diciendo que la había perdido. Llevaba un año entero engañándome, planeando este movimiento con absoluta premeditación. Esto lo venían planificando desde hace tiempo, dije en voz alta, mientras todas las piezas encajaban en mi cabeza. Mi paciencia llegó al límite. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué un número. ¿A quién llamas?, preguntó Marta, elevando la voz con nerviosismo. A la policía, para reportar un allanamiento en curso, contesté sin dudar. Facundo, baja ese teléfono inmediatamente, somos familia. No puedes llamar a la policía contra tu propia sangre. Familia no entra a escondidas a una casa ajena para apropiarse de ella, respondí con frialdad. El operador contestó. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito denunciar un allanamiento. Personas han metido muebles en mi casa sin permiso y se niegan a salir, dije con firmeza. Minutos después, 2 oficiales llegaron a la escena. Desde el primer instante se les notaba fastidiados, como si prefirieran estar en cualquier otro lugar. Pero revisaron mis documentos, confirmaron que la propiedad era mía y ordenaron a todos sacar sus cosas de inmediato. Mi familia se vio obligada a retirarse, aunque no sin lanzarme miradas llenas de odio. Esa misma noche cambié todas las cerraduras e instalé un sistema de seguridad. Pero, en el fondo, sabía que aquello no había terminado. Era apenas el comienzo de una guerra. La mañana siguiente lo confirmó. Desperté con 38 mensajes en el teléfono, todos de familiares y conocidos que repetían como loros la versión torcida que Marta había difundido durante toda la noche. Según su historia, yo era un hijo sin corazón, alguien que había dejado a su hermano y a sus sobrinos desamparados en la calle. Ella se había encargado de manipular el relato para que yo quedara como el villano. Lo peor, sin embargo, llegó el sábado. Salí al frente de mi casa y encontré a un grupo completo apostado en mi jardín, mis padres, Ramiro con su familia, mis tíos y hasta el pastor de la iglesia de mi madre. 8 adultos reunidos como si fueran a practicarme un exorcismo. La escena habría resultado ridícula si no estuviera cargada de tanta indignación. Estaba claro que habían planeado aquella emboscada al detalle. Habían preparado discursos, dividido argumentos y ensayado el papel de cada uno. Marta, en el centro, parecía una comandante dando órdenes. Mi tía sostenía un fajo de papeles, seguramente impresos de Internet, llenos de artículos sobre obligaciones familiares y programas de ayuda social. El pastor estaba erguido, con su expresión más solemne, listo para dar un sermón moral. Facundo, dijo mi madre con voz grave, tenemos que tener una reunión familiar. No, no tenemos que tener nada. Salgan de mi propiedad antes de que vuelva a llamar a la policía. El pastor dio un paso al frente, juntando las manos como si estuviera a punto de oficiar una misa. Hijo, tu madre me pidió que interviniera. La familia es lo más importante, y la caridad cristiana es un mandato. La Biblia enseña que debemos cuidar de nuestros seres queridos, especialmente de los niños necesitados. Lo miré sin poder contener mi incredulidad. ¿Trajiste a tu pastor para que me manipule y me haga regalarles mi casa? Él no se inmutó y continuó. Mateo nos enseña que lo que hagamos por los más pequeños lo hacemos por Cristo mismo. Es tu deber mostrar compasión. También dice que el que no trabaja no come, respondí con frialdad, cortando su discurso. Ramiro tiene 26 años, 2 hijos y está desempleado por elección. Tal vez deberían empezar por ahí, pastor. Mi tía trató un enfoque distinto, más emocional. Extendió los papeles como si fueran pruebas irrefutables. Facundo, cariño, todos hemos ayudado a la familia alguna vez. Tú también recibiste apoyo cuando lo necesitaste. No compares, le contesté con firmeza. Yo trabajé mientras estudiaba, terminé mi carrera sin deudas, viví en un estudio diminuto durante 2 años ahorrando cada centavo para construir mi vida. Nunca esperé que otro sacrificara lo suyo para corregir mis malas decisiones. Mi tío entonces se acercó con la típica estrategia de hablar de hombre a hombre. Mira, hijo, sé que trabajaste duro. Nadie lo niega. Pero Ramiro tiene niños.
Algún día lo entenderás cuando tengas los tuyos. Lo miré directamente a los ojos. Si algún día tengo hijos, me encargaré de ellos como un adulto responsable. No esperaré que mi hermano me entregue su casa porque yo no supe planificar mi vida. Detrás de todos, Carolina cargaba a su hijo menor. Me clavaba una mirada llena de reproche y resentimiento, como si yo hubiera destruido su mundo. Y en ese instante comprendí algo: ellos realmente creían que lo que hacían estaba justificado. No veían su invasión como un robo, sino como un derecho. Y eso era lo más peligroso de todo. El calor era sofocante y el bebé no paraba de llorar en brazos de Carolina. Ella, visiblemente cansada por el embarazo, se encontraba parada en mi entrada soportando una situación absurda. Con tono elevado, para asegurarse de que todos la escucharan, me lanzó una acusación directa. Esto es exactamente la razón por la que no puedes mantener una relación. Eres egoísta y frío. Ninguna mujer quiere a un hombre incapaz de ayudar a su propia familia. No pude evitar soltar una carcajada. Sí, me reí en voz alta de lo ridículo de sus palabras. Carolina, le respondí, tienes 24 años, 2 hijos, ningún empleo, sin estudios, sin habilidades, y vives en el sótano de los padres de tu novio. Tal vez no seas la persona indicada para dar consejos sobre relaciones. Fue entonces cuando Ramiro, mi hermano, dio un paso al frente, fingiendo valentía. No hables así de ella, me dijo con un tono firme. Y dile que deje de opinar sobre cosas que no entiende. Mi madre, Marta, intentó recuperar el control de aquella especie de intervención familiar, frustrada al ver que su plan cuidadosamente armado se derrumbaba. Facundo, dijo usando un tono ensayado, hemos consultado con alguien que tiene conocimientos legales. Existen opciones relacionadas con la propiedad familiar que quizá no hayas considerado. Esas palabras me pusieron en alerta. Una sensación helada recorrió mi espalda. ¿Qué clase de opciones legales?, pregunté, ya desconfiando de lo que tramaban. Marta explicó que un abogado de familia de la congregación de nuestra iglesia les había comentado que, en ciertos casos, la vivienda de un miembro puede estar sujeta a disposiciones por necesidad familiar, sobre todo si hay niños involucrados y grandes desigualdades económicas entre los parientes. En ese instante lo entendí todo: realmente pensaban que podían encontrar un modo legal de apropiarse de mi casa. Habían hablado con alguien buscando la forma de forzarme a entregar mi propiedad. Ese abogado también les dijo que yo tengo 29 años, que ustedes no tienen ningún derecho legal sobre mi casa y que lo que intentaron hacer constituye allanamiento. Les pregunté con calma. ¿Mencionó acaso la diferencia entre los deseos y lo que dice la ley? Mi madre, en un último intento, lanzó la amenaza que había guardado como carta final. Cuando tu padre y yo estemos viejos y necesitemos ayuda, no vengas a pedirnos apoyo. Hecho, respondí sin titubear. Quedó en silencio, sorprendida de que no me dejara manipular por la culpa. Esperaba que cediera, pero mi decisión era firme. Se marcharon, dejándome con una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sin embargo, sabía que aquello no había terminado. Mi familia rara vez se rendía, menos aún en una situación de desesperación. Algo dentro de mí me decía que había mucho más detrás de todo esto que el simple capricho de Ramiro por conseguir más espacio. Así que decidí investigar. Las bases de datos públicas del Estado están disponibles en línea para quien sabe dónde y cómo buscar. Pasé un sábado entero revisando registros de propiedad, documentos judiciales y bases de datos del condado. Fueron 6 horas de búsqueda meticulosa hasta que logré armar el rompecabezas. Y lo que descubrí me dejó impactado. Lo primero fue encontrar un segundo préstamo hipotecario registrado a nombre de mis padres. Según los archivos, hacía 2 años habían pedido $90.000 bajo el pretexto de mejoras en el hogar y consolidación de deudas. Pero las fechas coincidían con el momento en que Ramiro y Carolina se mudaron con ellos. Más tarde, el año anterior, habían abierto una línea de crédito sobre la vivienda por otros $45.000, agotando toda su capacidad de endeudamiento. En total, debían cerca de $220.000 por una casa que en el mercado actual no valía más de $180.000. Estaban completamente hundidos. Y el verdadero golpe fue ver un aviso de ejecución hipotecaria con fecha de 7 semanas atrás. Llevaban 4 meses de atraso y el banco ya había iniciado el proceso de embargo. Tenían hasta fin del mes siguiente para reunir más de $18.000 y regularizar la deuda. Dinero que, claramente, no tenían. De repente, todo encajó. No se trataba de ayudar a Ramiro, intentaban salvarse ellos mismos. Si lograban que él se mudara a mi casa y yo asumiera su manutención, podrían usar el dinero que gastaban en sostenerlo para pagar su propia hipoteca atrasada. Era un plan desesperado, un intento de tapar un agujero abriendo otro, con mi casa como sacrificio. Pero me quedaba una duda enorme: ¿qué habían hecho con los $135.000 que habían obtenido en préstamos en apenas 2 años?
Seguí rastreando registros empresariales y entonces encontré la pieza clave. Mi padre, Héctor, había constituido una sociedad llamada Familia Quiroga Inversiones 18 meses antes. Según los documentos, pretendía dedicarse al negocio de compra, remodelación y reventa de casas, confiando en que el mercado inmobiliario en auge sería su mina de oro. La realidad fue muy distinta. Descubrí que habían adquirido 2 propiedades con ese dinero. La primera, una casa estilo rancho de los años 60 por $98.000, que planeaban revender por $150.000 tras renovarla. Sin embargo, se toparon con problemas estructurales, contratistas poco fiables y retrasos con permisos municipales. La casa se quedó en el mercado 8 meses y terminaron vendiéndola por $63.000. Perdieron $35.000, sin contar impuestos y gastos de mantenimiento. El segundo proyecto fue peor, un dúplex embargado comprado por $110.000. Su idea era reformarlo y alquilarlo, pero subestimaron los daños y el costo de adecuarlo a las normas de alquiler. Al no poder terminar las obras ni cumplir con los pagos, la propiedad fue embargada y vendida en subasta por $75.000, generando otra pérdida de $35.000 más todo lo invertido en reparaciones. Mis padres habían dilapidado sus ahorros de jubilación y hipotecado su casa al máximo creyendo que podían convertirse en empresarios de bienes raíces solo porque habían visto programas de televisión donde parecía fácil. El resultado era desastroso, estaban al borde de perderlo todo. Y todavía había más. Al profundizar en la situación de Ramiro y Carolina, descubrí que mi hermano había declarado bancarrota hace año y medio bajo el capítulo 7, lo que le permitió liquidar $28.000 de tarjetas de crédito y un préstamo de auto impago. Por su parte, Carolina tenía a varias agencias de cobro detrás de ella por deudas médicas, tarjetas de tiendas y hasta préstamos rápidos de $4.200 con intereses usureros. De golpe, la imagen de familia ejemplar que siempre me habían impuesto se derrumbó. No solo estaban sin dinero, estaban arruinados en todos los sentidos. Y mientras me sermoneaban sobre la importancia de la responsabilidad familiar, su plan real era sacarme de mi casa para meter a Ramiro allí y liberar dinero para salvarse a costa mía. Probablemente pensaron que, una vez que yo estuviera pagando alquiler en el centro en lugar de seguir construyendo patrimonio con mi propia casa, sería más fácil convencerme de darles ayuda económica de manera constante. Pero se equivocaron. En cuanto descubrí lo que estaban tramando, llamé a mi abogado y le conté todo lo que había encontrado. Su respuesta fue clara. Facundo, tienes que ser muy cuidadoso con esto. La gente desesperada actúa sin pensar, pero lo positivo es que cuentas con toda la documentación necesaria en caso de que intenten cualquier otra cosa. Esa misma noche tomé una decisión definitiva, no me limitaría a protegerme de los planes de mi familia, sino que me encargaría de que enfrentaran las consecuencias de sus actos y comprendieran, de una vez por todas, que las acciones tienen resultados reales. Durante la semana siguiente armé un expediente detallado sobre su situación financiera. Reuní cada documento, cada registro, cada evidencia que demostraba el nivel de desesperación y las malas decisiones que habían tomado. Organicé todo en una carpeta con separadores, fotocopias y notas. Las notificaciones de embargo, la quiebra personal de Ramiro, los avisos de cobro dirigidos a Carolina, los documentos rechazados de registros comerciales, las deudas fiscales, los fallos judiciales, absolutamente todo lo que dejaba en claro que eran una familia en caída libre que pretendía resolver sus problemas robándome a mí. Una vez listo el archivo, empecé a hacer llamadas estratégicas, cada una planificada para tener el mayor impacto posible. La primera fue al banco que llevaba el proceso de ejecución hipotecaria de mis padres. Les envié una carta exhaustiva en la que detallaba el intento de fraude, adjuntando pruebas de las llamadas no autorizadas de Ramiro a mi prestamista haciéndose pasar por mi representante, así como evidencias de los intentos de manipularme para que transfiriera mi propiedad y así evitar que ellos perdieran su casa. Expliqué cómo habían usado una llave robada para entrar en mi vivienda e intentar instalar a la familia de Ramiro allí sin mi permiso, como parte de su plan de cubrir sus deudas con mis pagos hipotecarios. La carta no era agresiva, sino profesional y muy bien fundamentada. Señalaba, punto por punto, cómo sus acciones constituían un fraude y cómo demostraban su falta de buena fe con su propio prestamista. Incluí copias del informe policial del día en que la policía lo retiró de mi casa, los registros de la quiebra de Ramiro que nunca habían sido reportados debidamente, y pruebas de la manipulación deliberada de su situación financiera. 3 días más tarde recibí la llamada de un investigador de fraudes del banco, solicitándome que compareciera ante su equipo legal para dar una declaración formal. Al parecer, intentar transferir fraudulentamente una propiedad para evitar la ejecución hipotecaria era algo que ellos se tomaban muy en serio, sobre todo cuando implicaba engañar a varias instituciones financieras al mismo tiempo. La segunda llamada fue a la oficina del Tribunal de Bancarrotas. Hablé directamente con alguien del despacho del síndico encargado del caso de Ramiro.
Le recordé que su liquidación bajo el capítulo 7 incluía la obligación de reportar cualquier cambio significativo en su situación económica durante los 3 años siguientes a la declaración. Intentar asumir el pago de mi hipoteca, sin duda, contaba como un cambio de ese nivel. Lo grave era que Ramiro había estado llamando a mi prestamista y averiguando sobre transferencias de préstamos sin informar nada al tribunal. Eso era una violación directa de los términos de su descarga de deudas. Les envié la documentación de las llamadas de Ramiro, pruebas de su intento de asumir mis pagos y registros que demostraban que llevaba semanas planeándolo sin cumplir con la obligación de reportarlo. La respuesta fue contundente, me explicaron que el fraude en un proceso de bancarrota es un delito federal y que reabrirían su caso para investigarlo. La tercera parte de mi estrategia fue más social. No tuve que inventar nada, simplemente comenté con algunas personas del pueblo que Ramiro andaba desesperado buscando trabajo y que su familia estaba tomando decisiones bastante cuestionables para conseguir dinero. En las comunidades pequeñas la información vuela, y la reputación es crucial cuando se busca empleo. Hablé con el encargado de la ferretería donde Ramiro había dejado una solicitud, insinuando que estaba enfrentando problemas legales relacionados con fraude en bancarrota. También lo mencioné, de manera casual, a un vecino que trabaja en una tienda de autopartes, comentando que mi hermano tenía dificultades de honestidad y que estaba tomando malas decisiones que afectaban a su familia. No era malicia, eran hechos, expresados con tono de aparente preocupación. Pero la llamada más satisfactoria fue a la iglesia de mi madre, donde ella y mi padre, Héctor y Marta, eran miembros de toda la vida. Me comuniqué con la secretaria y le comenté que había familias de la congregación enfrentando serias dificultades financieras y tomando decisiones cuestionables. Sugerí que quizás podrían beneficiarse de asesoría económica y del fondo de emergencia de la iglesia. Di nombres y detalles concretos, explicando que mis padres habían participado en comportamientos preocupantes, intento de fraude con propiedades, irrupción en la casa de un familiar y mentiras a otros miembros de la iglesia sobre su verdadera situación financiera, mientras pedían ayuda para pagar supuestas costas legales. No hice nada más que poner la verdad sobre la mesa. Y lo hice con la precisión de alguien que se cansó de ser la víctima de su propia familia. Cuando todo comenzó, me acerqué a la iglesia y les sugerí que investigaran más a fondo antes de ofrecer apoyo a mi familia, ya que había indicios claros de que no estaban siendo sinceros con la forma en que presentaban sus problemas. La secretaria agradeció la información y aseguró que darían seguimiento para comprender mejor la situación y brindar orientación adecuada. En menos de 2 semanas, las consecuencias cayeron una tras otra como fichas de dominó. La ejecución hipotecaria de mis padres se aceleró debido a una investigación por fraude, el tiempo que tenían para salvar la casa se redujo drásticamente de un mes a solo 2 semanas para desalojar. El caso de bancarrota de mi hermano Ramiro fue reabierto, ya que intentó asumir deudas que nunca había declarado en la corte. Mientras tanto, en la iglesia empezaron a surgir preguntas incómodas sobre las finanzas de mis padres, sus negocios y la forma en que intentaron involucrar al pastor en lo que no era más que una disputa por propiedades. Incluso, algunos empleadores locales comenzaron a cuestionar el historial y la confiabilidad de Ramiro, luego de escuchar preocupaciones sobre su carácter por parte de miembros de la comunidad. 3 semanas después de haber iniciado mi campaña de investigación y documentación, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba apagada y derrotada. Apenas alcanzó a decir mi nombre: Facundo, necesitamos hablar contigo, ¿puedes venir, por favor? Respondí que estaba muy ocupado, pero insistió con desesperación: es importante, es urgente. Esa misma tarde me presenté en su casa. Lo que encontré fue un escenario caótico, cajas de mudanza por todas partes, Carolina llorando en el sofá mientras los niños corrían desorientados, y Ramiro metiendo cosas apresuradamente en su honda como si el lugar estuviera en llamas. Mi padre Héctor parecía haber envejecido 10 años en solo 3 semanas. Me explicó con voz cansada: perdimos la casa, hijo. La ejecución hipotecaria se concretó ayer. Tenemos 48 horas para sacar todo. Pregunté a dónde planeaban ir, aunque la respuesta ya la intuía. Mi madre Marta dio un paso al frente, toda su actitud altiva había desaparecido. Facundo, sabemos que cometimos errores y que manejamos mal las cosas con tu casa, pero somos familia y necesitamos ayuda. Ramiro, sudando y exhausto, se detuvo y me miró suplicante: estamos en serios problemas. Perdimos la casa, reabrieron la bancarrota, y la madre de Carolina no quiere que nos quedemos con ella porque una agencia de cobros la está acosando. No tenemos dónde ir. Los observé en silencio. Seguro encontrarán la forma, son adultos, respondí con frialdad. Fue entonces cuando mi padre intervino de nuevo, casi temblando: tal vez podríamos quedarnos contigo, solo un tiempo, hasta que nos estabilicemos. Los miré incrédulo. ¿Quedarse conmigo en la misma casa que habían intentado quitarme? Carolina, entre lágrimas, intervino: Facundo, somos familia. Debes ayudarnos. Es lo que hace la familia.
Respiré hondo. En realidad, no tengo por qué hacerlo. Ramiro insistió derrotado. ¿Qué quieres que hagamos entonces? ¿Que vivamos bajo un puente? ¿Que durmamos en los coches? ¿Y los niños? Lo miré fijo y respondí, no me importa qué hagan. Ustedes crearon este desastre, ahora deben encontrar la forma de salir de él. Mi madre hizo un último intento, con la voz quebrada, Facundo, sabemos que te lastimamos y que cometimos errores terribles. Pero lo sentimos de verdad, necesitamos tu ayuda. La miré sin pestañear. No, no lo sienten. Solo se arrepienten de que los hayan descubierto, de que su plan fallara y de que ahora tengan que afrontar las consecuencias. Pero jamás se arrepintieron de intentar robarme. Vi a todos, desesperados, arruinados, sin casa, por fin entendiendo que sus actos tenían repercusiones reales. Entonces fui claro, van a hacerse cargo de lo que provocaron. Conseguirán empleos de verdad, a los que tengan que asistir todos los días. Buscarán viviendas que puedan pagar. Y dejarán de esperar que otros los rescaten de sus malas decisiones. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Ramiro. Entonces serán personas sin hogar. Y sinceramente, es el resultado de las decisiones que ustedes mismos tomaron. Mi padre, en un último intento, murmuró, hijo, por favor, cometimos errores, pero seguimos siendo tu familia. Me giré hacia la puerta y contesté, la familia no intenta robarse entre sí. Ustedes son solo personas con las que comparto ADN y que decidieron convertirse en delincuentes. Facundo, no puedes abandonarnos así, gritó mi madre detrás de mí, con la voz completamente rota. Me detuve un segundo, la miré y respondí, mírame hacerlo. Eso pasó hace 8 meses. Desde entonces, por comentarios de conocidos y publicaciones en redes, me he ido enterando poco a poco de lo que fue ocurriendo con ellos. Mis padres terminaron alquilando un departamento diminuto de una sola habitación en un barrio deteriorado, donde la inseguridad y la falta de servicios son parte de la rutina diaria. Ambos consiguieron empleos mal pagados en un supermercado de bajo costo, y se ven obligados a turnarse los horarios para poder hacerse cargo de los hijos de Ramiro y Carolina, ya que ellos ni siquiera pueden pagar una guardería. Ramiro y Carolina, por su parte, tuvieron que irse con la hermana de ella, viviendo todos juntos en una casa prefabricada en un parque de viviendas móviles a las afueras de la ciudad. Él consiguió un empleo en una tienda de repuestos para autos, mal remunerado, con el que apenas pueden cubrir lo básico. Ella terminó trabajando en un local de comida rápida, agotada, sin tiempo ni dinero. Sus días transcurren entre cuentas atrasadas, discusiones y la frustración de una vida que nunca imaginaron tener, justo aquella que tanto despreciaban y de la que intentaron huir a costa de mí. La ironía es que todo lo que intentaron robarme para evitar su propio derrumbe, terminó arrastrándolos a la realidad que tanto temían, pobreza, vergüenza y la constante sensación de fracaso. Yo, en cambio, sigo en la casa que compré con mi esfuerzo, disfrutando cada detalle de lo que construí sin la ayuda de nadie. Hace poco fui ascendido a gerente de proyectos senior, con un aumento considerable en mi salario, y estoy compartiendo mi vida con una persona que me valora de verdad. La diferencia entre nosotros es clara, ellos eligieron la mentira, la manipulación y la dependencia, y terminaron atrapados en la miseria. Yo elegí el esfuerzo, la disciplina y la independencia, y sigo avanzando. Al final, cada quien cosecha lo que siembra. Y si hoy ellos me ven desde abajo, es porque cavaron su propia caída.